Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, hermanos, familia? Muchas gracias por vernos nuevamente para el estudio de nuestro libro a los Romanos, ¿sí? Que es tan importante que estamos siguiendo y estamos adentrándonos al capítulo 8. Así es que alista tu Biblia, es bien importante que no te distraigas porque esto no es precisamente una conversación, es estudio bíblico. Entonces, alístate, ve por tu Biblia y vamos a adentrarnos al al capítulo 8, ¿sale? Vamos a orar. Amado Padre, Señor, nos ponemos en tus manos. Tu palabra es bendita, es sagrada, es valiosa, es una joya en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder explicar, a poder comprender, abrir nuestro entendimiento, Señor, para seguir creciendo en este maravilloso mundo espiritual en el que tú nos permites conocerte, Señor. Nos ponemos en tus manos y estamos listos para escuchar tu preciosa palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a comenzar. Y antes de adentrarnos al versículo 1, vamos a hacer un análisis de cómo está el mundo ahora. Nos vamos dando cuenta que el mundo se está desmoronando en sus delitos y pecados. Estamos en un mundo tremendamente peligroso, donde el peligro, la muerte está latente en todo momento. Entre su injusticia, su maldad. Yo creo que muchas personas viven en una tremenda y constante incertidumbre, temor. Entonces, ¿por qué tocó este punto? Porque el capítulo 8 a los Romanos nos da una palabra de esperanza tremenda. Nos da una palabra que es para nosotros un terreno firme, donde anclar nuestra esperanza, nuestras almas, nuestra fe. Entonces, es un capítulo tremendamente enriquecedor, el capítulo 8. Es una joya. Vamos entonces a adentrarnos. ¿Qué vamos a encontrar en el capítulo 1? Una maravillosa declaración. ¿Te acuerdas que la semana pasada estudiábamos un tema un tanto fuerte porque vimos que el pecado mora en nosotros? Y Pablo nos explicaba en el capítulo 7 la lucha que tenemos entre nosotros mismos, aquellos que somos hijos de Dios, que le hemos creído, pero descubrimos que nosotros mora el pecado. Y eso no es una novedad, o sea, sabemos que todos somos pecadores, pero veíamos que aquellos que le hemos conocido al Señor no queremos fallarle, no queremos pecar, pero luchamos con Él. Es lo que hace la diferencia con alguien que no conoce, que no tiene interés en las cosas de Dios. No batalla porque las cosas, el pecado no es algo que le asedie, viven en pecado. Pero nosotros, que también somos pecadores, por supuesto, luchamos con ello. Entonces Pablo nos explicaba esa lucha que tenemos. La diferencia es que el pecado ya no soy esclava de él, ya no se enseñorea de mí, ya no reina en mí, pero el pecado sigue siendo mi enemigo. Es importante que sepamos que sigue siendo nuestro enemigo. Entonces veíamos y concluíamos la semana pasada donde Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también el versículo 25 lo concluye donde dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora vamos a ver y adentrarnos por qué. ¿Por qué? Y sabemos lo que el Señor hizo por nosotros, pero ahora lo vamos a ver más a detalle, ¿sí? Vamos al capítulo 8, versículo 1, y vamos a ver qué declaración tan preciosa tiene el Señor para nosotros. ¿Listos? Dice, el subtítulo en la versión Reina Valera dice, Viviendo en el Espíritu. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Escuchaste bien?
Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Has escuchado también en 2 de Corintios? Vamos a 2 de Corintios 5:17 y vamos a ver algo similar en cuanto al término de estar en Cristo Jesús. Dice 5:17 de 2 de Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una renovación, de un viejo hombre a un nuevo hombre, de un antes y un después. Pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevamente nos encontramos el término estar en Cristo. Regresando al capítulo 8, versículo 1 de Romanos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Porque esto debe de ser muy importante para todos nosotros. Es algo que te tiene que hacer clic. No está diciendo aquí, ninguna condenación hay para el mundo. No. Ninguna condenación hay para los que se portan muy bien. Tampoco dice eso. Ninguna condenación hay para la religión X o Y. No. Dice, para los que están en Cristo Jesús. Entonces es bien importante poder entender, saber bien el terreno firme que estamos pisando. O si no estamos en un terreno firme. ¿Estás en Cristo Jesús o no lo estás? ¿Te acuerdas que hace unas semanas veíamos que ¿quién es tu Señor? ¿El mundo? ¿El pecado? ¿Quién reina en tu vida? ¿O es nuestro Señor, el Señor Jesucristo? Ahora ¿estamos en Cristo o estamos sin Él? ¿Qué características nos pueden ayudar a ver y confirmar si estamos o no en Cristo Jesús? Porque sabes, yo quiero esta promesa para mí, seguramente tú también la quieres para ti, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primero, estar en Cristo Jesús es creer. No es creer de oídas, es creer firmemente que Él es el Hijo de Dios, que murió por mí y que quiero que sea mi Señor. Segundo es declarar y reconocer que Él es el verdadero y único Salvador. Declararlo, no solamente con mi boca, no solamente creerlo en mi mente porque conocí o oí por ahí de Él, incluye creerlo en el corazón. Romanos 10:9-10, aquí adelantito donde estamos, si me acompañas. Romanos capítulo 10, vamos a leer del versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces vemos que es un creer con el corazón, reconocerlo mi Señor y que es mi único y suficiente Salvador. Pero también implica en medio de ese estar en Cristo, ser nuevas criaturas, tener una nueva vida en Cristo. También Efesios 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Me detengo ahí porque es bien importante entender y conocer qué implica estar en Cristo. Porque esto es un caso de vida o muerte y además es un versículo tremendamente esperanzador. Nadie de nosotros quiere condenación, a pesar de que el pecado mora en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 17, incluso tenemos el subtítulo La nueva vida en Cristo. Vamos a ver las características de una vida en Cristo. ¿Cómo implica y qué implica estar en Cristo Jesús después de haberle creído y de reconocerle como mi Señor? Fíjate, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, podríamos entenderlo como las demás gentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza,
Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. O sea, dice, no seamos mentirosos. Dice, airaos, pero no pequéis. O sea, no es pecado enojarse, porque forma parte de nuestro sistema emocional. Pero dice, pero no pequéis, porque cuando estamos enojados, hacemos, decimos y pensamos cosas que sí nos llevan a pecar. Entonces, primero nos está diciendo que no mintamos, que controlemos nuestro enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué es palabra corrompida? Pues un montón de maldiciones, majaderías, habladurías, falso testimonio. Tengamos cuidado cómo hablamos. Esto también tiene que ver con el agradar a Dios y caminar y estar y permanecer en Cristo Jesús. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, o sea, no lo entristezcamos, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y como esto encontramos muchas porciones de la Biblia donde somos exhortados a tener ese cambio de vida. Me detengo en este y leí toda esta porción porque es importante ir comprendiendo qué es estar en Cristo Jesús. O por ejemplo, aquí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 12, podemos leer lo que implica o lo que es no estar en Cristo Jesús. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es estar sin Cristo. Entonces te vas dando cuenta, regresándonos a Romanos, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, estar en Cristo Jesús no se refiere a ese hombre perfecto, que no se equivoca, que irradia luz por todos lados y sea algo así como podríamos ver algo muy especial, una película. Somos seres humanos en los cuales mora en nosotros el pecado, pero le hemos creído al Señor. Es el Señor de nuestra vida, es el amo. Nos duele pecar y estamos buscando ser nuevas criaturas en Él. ¿Te das cuenta? Eso nos va dando una idea de lo que es estar en Cristo Jesús y creer esta maravillosa declaración que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos desarrollando esta declaración tan tremenda y poderosa en nuestra vida porque, créeme, esto es un maravilloso intercambio. Lo que hizo Jesús por nosotros y a nosotros quererle, seguir y creerle y estar en Cristo Jesús es un intercambio maravilloso. Lutero lo asemejó como a un matrimonio. Cuando nosotros estamos en Cristo, unimos nuestras almas a Cristo como la esposa se une a su marido, a su esposo, cuando hay ese pacto matrimonial. Todo lo que es de Cristo pasa a ser de bendición y a ser para nosotros. Somos coherederos con Él. Lo de Él viene a ser nuestro. Y lo que nosotros humanamente tenemos, también lo ponemos a disposición de Él. Todo lo que tenemos es de Él. El anillo nupcial viene siendo la fe.
Y ese anillo nos viste, por decir el anillo, lo estoy ejemplificando, la fe y esa unión con Cristo nos viste de una maravillosa justicia eterna, donde Cristo es el esposo. ¿Te das cuenta qué maravilla? Estar en Cristo nos viste de una justicia santa y eterna. Por eso es que somos justificados. En eso consiste el favor de Dios. En eso consiste en que el Señor nos declaró sin culpa y nos declarará sin culpa cuando estemos ante su tribunal. Porque va a haber un juicio, ya lo vimos. Pero nosotros somos declarados sin culpa por causa de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, quien es tanto Dios como hombre, quien nunca pecó, quien tiene una santidad perfecta, cargó sobre sí los pecados de todos nosotros, y todos nuestros pecados fueron abolidos en él. Ese veredicto no lo podemos revocar, desmentir, cambiar, porque ya no depende ni de ti ni de mí, depende de Jesús y de lo que Dios planeó a favor de nosotros. Entonces, en nosotros ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y un día no solamente compartiremos su gloria, contemplaremos su gloria. Lo vimos eso en Romanos 5, 1, 2. ¿Sí? Recordando un poquito, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estaremos un día contemplando y disfrutando de su maravillosa gloria. ¿Por qué? Porque ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, a pesar de que fallamos. Fíjate qué maravilla. Dios ya no nos tratará como juez, porque Él será un juez ante ese tribunal. Pero ahora nos tratará como Padre. ¿No es lo mismo estar ante un juez? O si te metiste en problemas y vas a juicio, a que ese juez sea tu papá. Y que de alguna manera sabes que en medio de todo te ama. Pero ahora Él nos trata como un padre. Y eso es maravilloso. Somos disciplinados por Él, pero no condenados. Recordemos que la Biblia dice, la palabra dice, que el Señor al que ama disciplina. Nosotros normalmente tenemos la costumbre de asociar la palabra disciplina con castigo, pero la disciplina representa amor. La palabra disciplina viene de discípulo y de discipulado. El Señor, ¿qué hace con nosotros? Nos está discipulando, nos está enseñando. Y si nos andamos descarriando, nos regresa al redil precisamente para no perdernos, para no caer en condenación, para permanecer en Cristo Jesús. ¿Te vas dando cuenta cuán maravilloso es nuestro Padre Celestial? ¿Cuán grande es su amor? ¿Y de qué manera Él busca guiarnos, disciplinarnos? ¿Tendremos aflicción? Claro que sí. Pero aún en medio de la aflicción, Dios fortalece la fe. Nuestra fe, y dice la Escritura que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos al Señor. Así es que aquellos que estamos en Cristo Jesús, a pesar de que luchamos con el pecado, tienes que tener la certeza y la seguridad de que no hay condenación para aquellos que le hemos creído, que le declaramos como nuestro Señor y que estamos viviendo poco a poco. Y aunque sea en lucha y en batalla, estamos en ese proceso de transformación de vida. A veces llegamos a dudar. Si alguien te pregunta, oye, ¿eres verdaderamente salvo o no? A veces podemos y asociamos nuestra conducta y decir, es que no sé, no me he portado muy bien. No lo digo para justificar el pecado, ya lo mencionábamos la vez pasada. No se trata de justificar, porque sabes una cosa, cuando estamos en Cristo Jesús, vamos descubriendo que es un gozo obedecerlo, nos agrada obedecerle.
nos deleitamos ahora en la obediencia, porque ahora ya no es obedezco porque tengo que, porque es que qué van a decir, sino que ahora es quiero agradar a ese Padre amoroso que dio todo por mí, que me dio a su Hijo para que yo no viva en condenación a pesar del pecado. Hay algunas teologías o una teología muy equivocada donde se cree que somos libres de condenación, pero si vuelves a pecar, vuelves a entrar en condenación. Y si te arrepientes y confiesas tu pecado, ya no estás condenado. Pero si vuelves a pecar, vuelves a estar en condenación. Pero eso no puede ser verdad. Primeramente porque todos estaríamos entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y aquí claramente el capítulo 8, versículo 1, está diciendo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No está dando más detalles en que arrepiéntete y que no, y que regrese y que no, y estamos como intermitentes, ahora sí, ahora no, ahora sí eres salvo, ahora no eres salvo. Somos salvos en base a lo que ya expliqué hace un momento de lo que implica estar en Cristo Jesús. Tú no puedes tener en duda tu salvación. Tienes que estar más bien seguro que estás en Cristo Jesús. Porque hay gente que cree que es salva, pero no lo es. Que cree que está en Cristo Jesús, pero no lo está. Pero no es una cuestión en la que Dios pueda decir, ahora sí, ahora no. Ya te perdoné, pero ya te fuiste otra vez y ya te condené. No, vemos claramente que el Señor, Él no miente ni se arrepiente de sus promesas. Él las cumple y esto es una promesa para aquellos que le hemos creído. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, nuevamente repito, es importante que tú medites, que tú analices cómo está tu vida. ¿Sigue reinando el pecado en tu vida? Entonces no estás en Cristo Jesús. Necesitas que tu amo y Señor sea nuestro Señor Jesucristo. Y entonces buscamos obedecerle por amor. Así como Él nos salvó por amor, nosotros ahora buscamos obedecerle por amor. Cuando el diablo quiera venir a restregarte en la cara tus pecados pasados o tus errores presentes, no puedes escuchar y creer que estás condenado si estás en Cristo Jesús. Sí debemos sentir vergüenza. Sí debemos sentir vergüenza porque le fallamos al Dios que amamos y al Dios que nos ama. Y esa vergüenza nos tiene que llevar nuevamente al arrepentimiento, a buscar su presencia. Pero la diferencia es que en Cristo volvemos a encontrarnos con el gozo del perdón. 7 veces cae el justo, 7 veces se vuelve a levantar el que está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, a pesar de nuestros tropiezos, nuestras caídas, encontramos el gozo del perdón. Sí hay que sentir vergüenza y dolor por nuestros pecados, pero buscar el gozo del perdón y volverte a levantar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y es ir descubriendo que tenemos un Padre amoroso y no un juez implacable como muchos creen. ¿Cuál es la invitación el día de hoy? Ven a Cristo, confiésalo como tu Señor, créele, búscalo, busca que Él siga transformando tu vida. Decídete a permanecer en Cristo Jesús, porque grande es la bendición para aquellos que le hemos creído. Confía en Él plenamente. Nuestra salvación no depende de nosotros, no depende de nuestra conducta, no depende de tus buenas intenciones. Depende de lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Pídele perdón por todas tus faltas. Dile que le crees que es el Hijo de Dios y que murió por ti y por mí. Y entonces puedes caminar con la firme convicción de que no hay condenación. Es un versículo, solo avanzamos un versículo, pero lleno de poder y de esperanza y de motivación para permanecer en Cristo Jesús. Medita sobre esta palabra, abrázala y si Dios nos permite y nos presta vida, nos vemos la próxima semana para continuar con este maravilloso capítulo
de Romanos, el capítulo 8. Dios te bendiga grandemente. Que tengas bonito día. Bye.